humillado por su propia familia en Nochebuena, después de suplicar ayuda, un ingeniero caído en desgracia ahoga sus penas en un bar mugriento de la Ciudad de México listo para acabar con todo. Pero un extraño misterioso ofrece una última oportunidad que da un vuelco a su vida. La noche de Navidad en la Ciudad de México generalmente era sinónimo de alegría y unión familiar, pero para Carlos Rivera, un hombre de 37 años, de cabello oscuro ya salpicado de canas y ojos café profundos marcados por ojeras, esa víspera prometía ser un recuerdo más amargo en su vida ya tan marcada por desilusiones. 5 años sin empleo, Carlos evitaba el espejo, lo único que odiaba más que su propia imagen eran las miradas de lástima de su familia. El departamento pequeño y mal iluminado que ahora llamaba hogar era un constante recordatorio de su caída. Las paredes descascaradas y los muebles gastados contrastaban drásticamente con la vida cómoda que llevó años atrás. El olor a humedad impregnaba el aire, mezclándose con el aroma de café rancio que aún flotaba de la mañana. Carlos se sentó al borde de su cama desarreglada, las sábanas arrugadas, testigos silenciosos de otra noche de sueño inquieto. Con manos temblorosas, tomó la foto en la que sonreía al lado de Javier Mendoza, el CEO de Constructora Águila. Ambos posaban orgullosamente frente a la maqueta de la Torre Azteca, el rascacielos de 50 pisos que debería haber sido la cumbre de su carrera. Mientras sus dedos trazaban los contornos de la foto, los recuerdos de aquel día fatídico, hace 5 años, invadieron su mente con una nitidez dolorosa. Era una tarde abrasadora de verano. El sol implacable de México castigaba el sitio de obra de la Torre Azteca, haciendo que el metal de las vigas de acero brillara casi cegadoramente. Carlos, vistiendo su casco blanco de gerente de proyecto, caminaba con orgullo por el lugar, observando el progreso del edificio que ya alcanzaba su piso 30. El aire estaba cargado con el olor a concreto fresco y el sonido constante de máquinas y voces de los trabajadores. Carlos sonrió para sí mismo, pensando en cómo, en pocos meses, aquella estructura se convertiría en el más nuevo ícono del paisaje urbano de la Ciudad de México. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido sutil al principio, casi imperceptible en medio del ruido de la construcción. Un chirrido metálico, agudo e insistente, que no debería estar ahí. Carlos frunció el ceño, sus años de experiencia en ingeniería inmediatamente haciendo sonar una alarma en su mente. ¿Qué es eso?, murmuró para sí mismo, girándose para localizar el origen del sonido. Antes de que pudiera dar más que unos pasos, el chirrido se transformó en un estruendo ensordecedor. El tiempo pareció desacelerarse mientras Carlos observaba horrorizado, como una sección entera del piso 25 se derrumbaba. Vigas de acero se retorcían como si fueran de papel, el concreto se hacía pedazos, y el aire se llenó de polvo y gritos. ¡Dios mío! Carlos gritó, su corazón acelerándose en el pecho mientras corría hacia el caos que se formaba. Evacúen el edificio ahora. Las siguientes horas pasaron en un borrón de actividad frenética. Carlos marcaba el número de los bomberos, gritaba órdenes para evacuar el edificio y llamar ambulancias, mientras él mismo ayudaba a sacar a los trabajadores heridos de los escombros. Sus manos sangraban con cortes de metal retorcido y concreto destrozado, pero apenas notaba el dolor, impulsado por la adrenalina y la desesperación. A medida que el polvo bajaba y los bomberos terminaban las búsquedas, la verdadera extensión de la tragedia se reveló. Por un milagro, solo una vida se había perdido. Miguel Ortiz, un joven trabajador de 23 años, recién casado y con un hijo en camino. Pero decenas de otros estaban heridos, algunos de gravedad. Carlos observaba, impotente, mientras los paramédicos atendían a los heridos y cargaban camillas hacia las ambulancias. Las investigaciones que siguieron fueron implacables. Ingenieros forenses escudriñaron cada centímetro de la estructura remanente, analizando proyectos e informes. La conclusión fue devastadora, una falla crítica en la estructura de soporte temporal había causado el colapso. Los materiales utilizados eran de calidad inferior, incapaces de soportar el peso adicional de los nuevos pisos en construcción. Carlos debería haber supervisado cada detalle, y su falla casi cuesta varias vidas. Si el colapso hubiera ocurrido en un piso más bajo o si se hubiera propagado más, las muertes podrían haberse contado por decenas, tal vez cientos. El alboroto en Constructora Águila fue inmediato e intenso. Los pasillos antes silenciosos de la oficina corporativa ahora resonaban con voces alteradas y pasos apresurados. Reuniones de emergencia se extendieron por días, con abogados, ingenieros y ejecutivos discutiendo febrilmente las repercusiones del accidente.
Carlos fue convocado a innumerables reuniones, cada una pareciendo más un juicio que una discusión profesional. Se vio repetidamente explicando sus decisiones, defendiendo sus acciones, pero cada palabra sonaba vacía ante la magnitud de la tragedia. ¿Cómo pudo pasar esto bajo tu supervisión? La voz de Javier Mendoza resonaba en su mente, cargada de decepción y enojo mal contenido. Primero, Carlos fue apartado del proyecto, después suspendido, y finalmente, un viernes gris, fue llamado a la oficina de Javier por última vez. Lo siento, dijo Javier, su rostro una máscara de decepción y cálculo frío. Pero la reputación de la empresa está en juego. Alguien tiene que asumir la responsabilidad. Estás despedido. Las palabras cayeron sobre Carlos como una sentencia de muerte para su carrera. Salió de la oficina en estado de shock, cargando una caja con sus pertenencias personales observado por las miradas curiosas y lastimosas de sus ex colegas. Los años que siguieron fueron una pesadilla interminable. El proceso judicial se arrastró, consumiendo los ahorros de Carlos y manchando su nombre en la industria. Cada entrevista se convertía en una nueva humillación, con miradas desconfiadas y rechazos fríos. Señor Rivera, decía uno tras otro, su currículum es impresionante, pero dadas las circunstancias. Los rechazos se acumulaban, cada uno de ellos un golpe a su ya frágil autoestima. Carlos vio sus sueños derrumbarse como un castillo de arena, llevándose consigo su confianza, su sentido de propósito, y eventualmente, hasta su voluntad de intentar. Las noches de insomnio se volvieron rutina, con Carlos dando vueltas en la cama, atormentado por la imagen de Miguel cayendo, por la mirada acusadora de la viuda en el tribunal, por los susurros y miradas de lástima de antiguos colegas. La culpa lo consumía, aun cuando intentaba convencerse de que había hecho todo lo posible. Con el paso de los meses, que pronto se transformaron en años, Carlos se vio hundiéndose en una espiral de depresión. El hombre que una vez lideró equipos y levantó rascacielos ahora apenas lograba reunir energía para salir de casa. Cada llamada no atendida de su mamá, cada invitación familiar rechazada, lo alejaba más de su red de apoyo. Y ahora, 5 años después, se preparaba para enfrentar a su familia una vez más. Con el corazón pesado, Carlos se dirigió a la casa de su hermana mayor, Elena, donde toda la familia estaría reunida para la cena de Navidad. Al llegar, fue recibido con miradas de lástima y susurros mal disimulados. Su madre, doña Rosario, lo abrazó con fuerza, pero él sintió la vacilación en su gesto. «Mijo, qué bueno que viniste», dijo ella, tratando de sonreír. «Pasa, está enfriando afuera». Carlos entró, sintiéndose fuera de lugar entre los familiares bien vestidos y sonrientes. El aroma a pavo asado y tamales llenaba el aire, pero para él, todo parecía sin sabor. Su cuñado, Raúl, un hombre corpulento y de voz potente, no perdió tiempo en pincharlo. «¿Y qué, Carlos? ¿Ya conseguiste algún trabajo o sigues viviendo a costillas de tu mamá?» Tragando saliva, Carlos respondió. «De hecho, Raúl, vine a pedirle un favor a la familia. Tengo una entrevista de trabajo importante justo después de Año Nuevo y necesitaba comprar un traje nuevo. ¿Será que alguien podría prestarme el dinero? Prometo devolverlo en cuanto empiece a trabajar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Después, vino la explosión de risas amargas. Su hermana Elena, una mujer elegante de cabello negro y ojos penetrantes, fue la primera en manifestarse. «Carlos, por favor, ¿de verdad crees que vamos a caer en eso otra vez? ¿Ya no fue suficiente el dinero que te prestamos la última vez? ¿Y la vez anterior a esa? ¿Cuándo vas a asumir la responsabilidad por tus actos?» Las palabras de Elena eran como puñaladas en el corazón ya fragilizado de Carlos. Miró alrededor, buscando algún apoyo, pero solo encontró expresiones de incredulidad y burla. Hasta su madre parecía avergonzada por su petición. «Pero Elena, esta vez es diferente», Carlos intentó argumentar, su voz temblando ligeramente. «Tengo una entrevista real, en una gran empresa. Si consigo este empleo, puedo finalmente levantarme y pagar todo lo que debo». «Carlos, sobrino», intervino su tío Miguel, su voz cargada de una mezcla de preocupación y decepción, «entiende nuestra posición. No es que no queramos ayudar, pero ya hemos escuchado promesas similares antes. Y cada vez que confiamos en ti, acabamos decepcionados. Además, con el juicio final acercándose, ¿cómo podemos estar seguros de que estarás en condiciones de cumplir cualquier promesa? Y no olvides», agregó Raúl, «que esta vez ya no hay más recursos.
¿Sabes lo que eso significa, no? Carlos sintió el peso de aquellas palabras como un puñetazo en el estómago. Sí, lo sabía, el juicio en última instancia, sin posibilidad de nuevos recursos, sería el veredicto final sobre su carrera y su vida. La posibilidad de una condena definitiva se cernía sobre él como una nube oscura. Lo sé, respondió Carlos, su voz casi un susurro. Créanme, cargo el peso de aquel día conmigo todos los días. No hay un momento en que no piense en Miguel, en su familia. Pero sus palabras fueron interrumpidas por un gesto brusco de Elena. Ya basta de excusas. Un hombre de verdad asume sus errores y sigue adelante. Te has estado arrastrando por años, viviendo de favores y falsas promesas. Es hora de crecer. Carlos sintió el peso del rechazo familiar antes incluso que cualquier tribunal. El rechazo en sus miradas era más doloroso que cualquier sentencia judicial. Con el rostro ardiendo de vergüenza, Carlos salió apresuradamente, ignorando los llamados de Doña Rosario. Las calles de la Ciudad de México, normalmente festivas en esa época del año, parecían burlarse de su miseria. Luces de colores parpadeaban alegremente, familias paseaban de la mano, y el aroma de comidas típicas navideñas llenaba el aire. Sin rumbo, Carlos acabó entrando en un bar pequeño y mal iluminado, decidido a gastar sus últimos pesos ahogando las penas. El lugar, con sus paredes descascaradas y el olor a cigarro viejo, parecía un reflejo perfecto de su estado de ánimo. Estaba casi vacío, excepto por un hombre solitario sentado en la barra y el cantinero, un señor de mediana edad con un bigote espeso y ojos cansados que parecían haber visto demasiadas historias. «Un tequila, por favor», pidió Carlos, sentándose pesadamente en uno de los bancos de cuero agrietado. El cantinero, percibiendo el estado de ánimo del recién llegado, sirvió la bebida sin hacer preguntas. Carlos se tomó el vaso de un solo trago, sintiendo el líquido quemar su garganta. Una sensación casi bienvenida comparada con el dolor en su pecho. «Otro», pidió, con la voz quebrada. Mientras el cantinero servía la segunda dosis, Carlos comenzó a desahogarse, las palabras saliendo como un torrente largo tiempo reprimido. «¿Sabes? Yo solo quería una oportunidad. Una única oportunidad para demostrar mi valor. Pero ni mi propia familia cree en mí. Ellos no entienden, nadie entiende». El hombre sentado al lado, que hasta entonces parecía ajeno a la conversación, se volvió hacia Carlos. Era un señor de aproximadamente 60 años, bien vestido, con cabello canoso y una mirada serena que contrastaba con el ambiente desgastado del bar. «A veces, muchacho», dijo con voz calmada, sus ojos encontrándose con los de Carlos con una intensidad sorprendente, «las oportunidades aparecen en los lugares más inesperados». Carlos miró al extraño, intrigado. Había algo en la presencia del hombre, un aura de sabiduría y comprensión, que le hizo bajar sus defensas. «¿Qué quiere decir con eso?». El hombre sonrió, un gesto que pareció traer un poco de calidez al sombrío bar. «Me llamo Alejandro. ¿Sabes? Ya estuve en una situación parecida a la tuya. Sé lo difícil que es levantarse cuando todos parecen haber renunciado a ti. Si quieres, estoy aquí para escuchar tu historia». Carlos dudó por un momento, sorprendido por la inesperada amabilidad de este extraño. Entonces, como si una presa se hubiera roto, comenzó a hablar. Contó sobre su formación en ingeniería, los años de trabajo duro que lo llevaron a la cima de su carrera, y después, con la voz entrecortada, narró los eventos fatídicos de aquel día en la Torre Azteca. «Yo era el gerente del proyecto», explicó Carlos, sus ojos fijos en el vaso de tequila frente a él. «Acabábamos de llegar al piso 30. Todo iba tan bien, ¿sabes? Creía que lo tenía todo bajo control». Carlos relató brevemente el accidente, mencionando el horror de ver vidas siendo destruidas y su incapacidad para cambiar el destino. Alejandro escuchaba con atención, ocasionalmente haciendo preguntas que parecían tocar el núcleo de las emociones más profundas de Carlos. Cuando Carlos llegó a la parte sobre la Navidad con su familia, su voz tembló. «Ni siquiera me dan el beneficio de la duda», desahogó. «Mi propia familia ya me condenó, antes incluso del juicio final». Cuando Carlos terminó su relato, se sentía agotado, pero extrañamente aliviado. Era la primera vez en años que alguien lo escuchaba sin juzgar, sin interrumpir con acusaciones o consejos no solicitados. Alejandro se quedó en silencio por un momento, como si digiriera todo lo que había escuchado. Entonces, para sorpresa de Carlos, sacó la cartera del bolsillo y le entregó una cantidad de dinero.
Para el traje, dijo simplemente, su voz cargada de una compasión que Carlos no escuchaba desde hacía años. Considéralo una inversión en tu futuro. Carlos, con lágrimas en los ojos, apenas podía creer el gesto de bondad de este extraño. Señor, yo no sé qué decir. Prometo que voy a devolver cada centavo, en cuanto pueda. Alejandro sonrió nuevamente, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Carlos. No te preocupes por eso ahora, concéntrate en tu entrevista. Y recuerda, a veces, todo lo que necesitamos es alguien que crea en nosotros. Yo creo en ti, ahora es hora de que tú creas en ti mismo otra vez. Conmovido, Carlos le aseguró a Alejandro que saldaría las cuentas pronto. Al despedirse y salir del bar, la noche fría pareció menos pesada. Después de que Carlos salió, el cantinero se acercó a Alejandro, sacudiendo la cabeza con una mezcla de admiración y escepticismo. Don Alejandro, usted tiene un corazón de oro, pero me temo que nunca más verá a ese hombre ni su dinero. Alejandro dio una sonrisa enigmática, sus ojos fijos en la puerta por donde Carlos había salido. Sabes, Miguel, a veces las personas solo necesitan una oportunidad, un voto de confianza. Además, no siempre las cosas son lo que parecen. Tengo un buen presentimiento sobre este muchacho. Los días que siguieron fueron de intensa preparación para Carlos. Usó el dinero para comprar un traje sencillo, pero elegante, en una tienda departamental. Mientras se miraba en el espejo de la tienda, ajustando la corbata, Carlos casi no reconoció al hombre que lo miraba de vuelta. Por primera vez en años, vio un destello de esperanza en sus propios ojos. Dedicó cada minuto libre a prepararse para la entrevista, repasando sus conocimientos técnicos, practicando respuestas para posibles preguntas y, lo más difícil, ensayando cómo abordar el tema del accidente y sus años de desempleo. En la víspera de la entrevista, Carlos apenas pudo dormir. Sueños inquietos lo atormentaron, ora se veía cayendo de un andamio interminable, ora estaba de vuelta en la sala de juntas de Constructora Águila, enfrentando miradas acusadoras. Despertó antes del amanecer, sudado y tembloroso, pero determinado. Cuando llegó el gran día, Carlos se presentó en la sede de la empresa, Constructora Fénix, con una mezcla de nerviosismo y determinación que no sentía desde hacía años. El edificio imponente, con su fachada de cristal reflejando el sol de la mañana, parecía a la vez un desafío y una promesa. En el vestíbulo de mármol, Carlos ajustó la corbata una última vez, respiró hondo, y se presentó ante la recepcionista. Minutos después, fue conducido a una sala de juntas espaciosa, donde una mujer de mediana edad, con una mirada perspicaz y una sonrisa acogedora lo esperaba. Bienvenido, Carlos, dijo ella, levantándose para saludarlo. Soy la doctora Gabriela Vega, directora de Recursos Humanos. Por favor, siéntate. Carlos estrechó su mano, notando con alivio que su apretón estaba firme, a pesar del nerviosismo. Se sentó, consciente de cada movimiento, intentando proyectar una confianza que no sentía completamente. Entonces, Carlos, comenzó la doctora Vega, hojeando su currículum, veo que tienes una experiencia impresionante en gestión de proyectos. Háblame un poco sobre eso y por qué crees ser el candidato ideal para este puesto. Carlos respiró hondo, sintiendo el peso de aquel momento. Era ahora o nunca. Comenzó a hablar, su voz ganando fuerza a medida que avanzaba. Doctora Vega, tengo más de 15 años de experiencia en ingeniería civil y gestión de proyectos. Lideré equipos en algunos de los mayores emprendimientos de la Ciudad de México, incluyendo. Hizo una pausa, sabiendo que no podía evitar el tema. Incluyendo la Torre Azteca. Vio un destello de reconocimiento en los ojos de la doctora Vega, pero continuó, sé que mi nombre está asociado a un terrible accidente que ocurrió en ese proyecto. Y es por eso que me gustaría ser completamente honesto con usted desde el principio. Carlos entonces narró los eventos de aquel día fatídico, sin omitir ningún detalle sobre los desafíos que enfrentó después. Habló sobre las lecciones aprendidas, sobre cómo aquella tragedia lo transformó no solo como profesional, sino como persona. Aprendí de la manera más dura posible que no hay margen para la complacencia en nuestra profesión, dijo, su voz cargada de emoción, pero firme. Cada decisión, cada detalle, puede tener consecuencias monumentales. Y es por eso que, si me dan esta oportunidad, puedo garantizar un nivel de dedicación y atención a los detalles que pocos pueden ofrecer. A medida que hablaba, Carlos notó que la doctora Vega escuchaba atentamente, haciendo anotaciones ocasionales,
pero principalmente manteniendo contacto visual, su rostro una mezcla de interés y, ¿sería aquello admiración? Al final de la entrevista, la doctora Vega se inclinó hacia adelante, con una mirada de genuino interés. Carlos, tu honestidad y resiliencia son admirables. Te agradezco mucho por compartir tu historia con nosotros. Tenemos algunos candidatos más para entrevistar, pero debo decir que quedé muy impresionada contigo. Hizo una pausa, organizando algunos papeles en su escritorio. Haré un análisis final de todos los candidatos y lo discutiré con el equipo. Esperamos tener una decisión en los próximos días. Nos pondremos en contacto, independientemente del resultado. ¿Tienes alguna pregunta para mí en este momento? Carlos sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. No, agradezco mucho la oportunidad de estar aquí hoy y compartir mi experiencia. Quedo a la espera de su contacto. Se levantaron y se estrecharon las manos. La doctora Vega lo acompañó hasta la puerta con una sonrisa cordial. Gracias por venir, que tengas un buen día. Saliendo de la sala de entrevistas, Carlos sentía una mezcla de emociones. El alivio por haber logrado hablar abiertamente sobre su pasado se mezclaba con la incertidumbre sobre el resultado. Mientras caminaba por el vestíbulo hacia la salida, reflexionaba sobre cada momento de la entrevista, cada pregunta y respuesta. Al salir del edificio, el sol de la tarde lo recibió con un calor que parecía simbolizar una nueva posibilidad. Sus pensamientos se volvieron hacia Alejandro y el acto de bondad que lo había traído hasta allí. Decidió que, independientemente del resultado, volvería a aquel bar para agradecer al hombre que le había dado una segunda oportunidad. Caminando por las calles bulliciosas de la Ciudad de México, Carlos se permitió, por primera vez en mucho tiempo, sentir un destello de esperanza. Aun sin saber el resultado de la entrevista, se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él. El simple hecho de haber tenido la oportunidad de contar su historia, de ser escuchado sin juicio, parecía haber abierto una puerta que él pensaba estaba cerrada para siempre. 3 días después de la entrevista, que parecieron una eternidad para Carlos, su celular sonó. El número de Constructora Fénix parpadeó en la pantalla, haciendo que su corazón se acelerara. Con manos temblorosas, contestó. «Hola, ¿Carlos?» Habla la doctora Gabriela Vega. «Hola, doctora Vega», respondió Carlos, tratando de controlar el nerviosismo en su voz. «Tengo el gusto de informarte que nos gustaría ofrecerte el puesto de gerente de proyectos en Constructora Fénix. Tu experiencia, principalmente, tu honestidad y resiliencia nos impresionaron mucho. Creemos que serás una adición valiosa a nuestro equipo». Carlos se quedó momentáneamente sin palabras, la emoción dominándolo. «Yo no sé qué decir, muchísimas gracias por esta oportunidad. Prometo que no se arrepentirán». Después de discutir algunos detalles sobre el inicio de sus actividades y acordar que empezaría el próximo lunes, Carlos colgó el teléfono, aún aturdido por la noticia. De repente, la realidad lo golpeó. Lo había logrado. Una ola de alegría y alivio lo inundó, y Carlos se encontró riendo y llorando al mismo tiempo. Era como si un peso enorme hubiera sido quitado de sus hombros, permitiéndole respirar libremente por primera vez en años. Mirando por la ventana de su pequeño departamento, Carlos vio la ciudad bajo una nueva luz. Las calles que antes parecían hostiles ahora estaban llenas de posibilidades. Se hizo una promesa silenciosa a sí mismo, aprovecharía esta oportunidad con todas sus fuerzas, trabajaría incansablemente para demostrar su valía y honrar la confianza que Constructora Fénix estaba depositando en él. Sin perder tiempo, Carlos tomó su celular nuevamente, esta vez para compartir la buena noticia. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado por un momento antes de marcar el número de su madre. A pesar de las tensiones recientes, ella era la primera persona con quien quería compartir esta victoria. «Mamá», dijo cuando ella contestó, su voz rebosante de emoción. «Tengo una noticia maravillosa. Conseguí el trabajo. Constructora Fénix me contrató como gerente de proyectos». Del otro lado de la línea, hubo un momento de silencio, seguido por un suspiro de alivio audible. «Mijo», la voz de doña Rosario tembló. «Eso es maravilloso, siempre supe que lo lograrías». Mientras Carlos compartía los detalles con su madre, sintió que algo comenzaba a cambiar. Esta no era solo una nueva oportunidad de empleo, era el comienzo de una nueva etapa en su vida. Una oportunidad de reconstruir no solo su carrera, sino también los lazos con su familia, y más importante, su autoestima. «Las cosas van a mejorar ahora, mamá», dijo Carlos, sintiendo,
por primera vez en mucho tiempo, que esas palabras eran verdaderas. Prometo que haré que todo salga bien esta vez. Al colgar el teléfono, Carlos miró alrededor de su modesto departamento. Mañana sería el inicio de su jornada de redención, pero hoy se permitiría sentirse verdaderamente feliz y esperanzado por el futuro que se abría frente a él. El lunes siguiente, Carlos despertó incluso antes de que sonara la alarma. El nerviosismo y la emoción lo habían mantenido despierto buena parte de la noche, pero se sentía más energizado de lo que había estado en años. Se puso su traje recién comprado, ajustó la corbata con cuidado y se miró al espejo. El hombre que le devolvía la mirada parecía más joven, más confiado, como si los últimos 5 años hubieran sido parcialmente borrados. Llegando a Constructora Fénix, Carlos fue recibido por la doctora Vega, quien lo guió a través de las oficinas, presentándolo al equipo. Cada apretón de manos, cada sonrisa de bienvenida, parecía reafirmar que estaba en el camino correcto. «Y esta será tu oficina, Carlos», dijo la doctora Vega, abriendo la puerta de una sala espaciosa con vista a la ciudad. «Espero que te sientas cómodo aquí». Carlos entró, sintiendo el peso de la responsabilidad y la oportunidad que se le ofrecían. «Gracias, no los voy a decepcionar». Las primeras semanas fueron un torbellino de nueva información, juntas y desafíos. Carlos se sumergió de lleno en el trabajo, llegando temprano y saliendo tarde, absorbiendo cada detalle de los proyectos en curso. Su experiencia previa, combinada con su nueva perspectiva sobre seguridad y responsabilidad, pronto comenzó a llamar la atención positiva de sus colegas y superiores. Un mes después de su inicio, Carlos fue llamado para liderar una junta crucial con un cliente importante. Era un proyecto de renovación de un complejo residencial histórico, un trabajo que exigía tanto habilidad técnica como sensibilidad para la preservación. En la sala de juntas, Carlos se encontró frente a un equipo de arquitectos, ingenieros y representantes del ayuntamiento. Por un momento, sintió el fantasma de su antigua inseguridad cernirse sobre él. Pero entonces, respiró hondo y comenzó su presentación. «Señoras y señores», inició, su voz firme y clara, «el proyecto que tenemos ante nosotros no es solo una renovación. Es una oportunidad de honrar el pasado mientras construimos para el futuro». A medida que Carlos detallaba los planes, usando su experiencia para anticipar preguntas y abordar preocupaciones, notó que algo cambiaba en la sala. Las miradas escépticas iniciales dieron paso a expresiones de interés y aprobación. Al final de la presentación, el representante del ayuntamiento, un hombre conocido por su escepticismo, se acercó a Carlos. «Impresionante, señor Rivera. Su enfoque para la preservación de la fachada histórica, al mismo tiempo que moderniza la estructura interna, es exactamente lo que estábamos buscando». La cliente principal, una señora elegante de mediana edad, agregó. «Debo admitir que estaba dudosa sobre este proyecto, pero su presentación me convenció. Claramente entiende no solo los aspectos técnicos, sino también el valor emocional y cultural que este edificio tiene para nuestra comunidad». Saliendo de la junta con un contrato firmado y elogios del equipo, Carlos sintió una ola de orgullo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Había enfrentado un desafío significativo y había salido victorioso. Esa noche, al llegar a casa, Carlos no fue directo a la cama como en las semanas anteriores. En su lugar, tomó su teléfono y llamó a su madre. «Mamá», dijo, apenas conteniendo la emoción en su voz, «no vas a creer lo que pasó hoy». Mientras compartía los detalles de su éxito, Carlos escuchó algo que no oía desde hacía años, orgullo genuino en la voz de su madre. «Mijo, siempre supe que eras capaz de grandes cosas. Estoy tan feliz de que estés encontrando tu camino otra vez». La conversación se extendió, con Carlos hablando sobre sus planes futuros y su madre compartiendo noticias de la familia. Cuando finalmente colgaron, Carlos se sintió más ligero, como si una pieza más de su vida estuviera encajando en su lugar. Sin embargo, no todo eran flores. A pesar de su éxito inicial en Constructora Fénix, la sombra del juicio pendiente aún se cernía sobre Carlos. Cada carta de su abogado, cada mención del caso en las noticias, era un recordatorio doloroso de que su redención aún no estaba completa. Una tarde, mientras revisaba algunos proyectos en su oficina, Carlos recibió una llamada inesperada. Era su abogado, el doctor Ramírez. «Carlos», la voz del abogado sonaba tensa, «tenemos novedades sobre el caso. La fiscalía descubrió nuevas evidencias. Necesitamos reunirnos inmediatamente». El corazón de Carlos se aceleró.
¿Nuevas evidencias? ¿Qué podría significar esto para su caso? ¿Para su futuro recién reconstruido? Mientras se preparaba para salir de la oficina y encontrarse con su abogado, Carlos se vio en una encrucijada familiar. El miedo y la incertidumbre que pensaba haber dejado atrás amenazaban con engullirlo nuevamente. Pero esta vez, algo era diferente. Ya no era el hombre quebrado de meses atrás. Ahora, tenía un propósito, tenía personas que creían en él, y más importante, había reaprendido a creer en sí mismo. Con determinación renovada, Carlos tomó su portafolio y salió de la oficina. Cualquiera que fuera el desafío que lo aguardaba, estaba listo para enfrentarlo con la frente en alto. Su jornada de redención estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, Carlos sentía que tenía la fuerza necesaria para perseverar, sin importar lo que viniera. Carlos llegó al despacho del doctor Ramírez con el corazón acelerado. El abogado, un hombre de mediana edad con ojos perspicaces detrás de lentes de armazón delgado, lo recibió con un apretón de manos firme. «Carlos, siéntate, por favor», dijo el doctor Ramírez, señalando una silla frente a su escritorio de caoba pulida. «Las noticias que tengo son complicadas». Carlos tragó saliva, preparándose para lo peor. «¿Qué descubrieron, licenciado?» El abogado abrió una carpeta sobre el escritorio. La fiscalía logró acceder a correos electrónicos internos de Constructora Águila. Al parecer, hubo una serie de comunicaciones entre la directiva y los proveedores de materiales en los meses previos al accidente. Carlos frunció el ceño, confundido. «Pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Yo no tenía acceso a esas comunicaciones». «Exactamente», dijo el doctor Ramírez, un destello de esperanza en sus ojos. «Estos correos sugieren que la directiva estaba al tanto de los problemas con la calidad de los materiales, pero optó por ignorarlos para mantener los costos bajos y los plazos ajustados». La revelación golpeó a Carlos como un rayo. «Quiere decir que es posible que hayas sido, de hecho, un chivo expiatorio», completó el abogado. «La empresa sabía de los riesgos y eligió no informarte a ti ni a los otros gerentes de proyecto». Carlos sintió una mezcla de emociones, alivio, enojo, reivindicación. 5 años de culpa y autoflagelación comenzaron a disiparse, reemplazados por una indignación creciente. «¿Cómo pudieron?», murmuró, más para sí mismo que para el abogado. «¿Cuántas vidas podrían haberse salvado si hubieran actuado correctamente?». El doctor Ramírez puso una mano reconfortante en el hombro de Carlos. «Esto cambia completamente el panorama de nuestro caso. Podemos no solo buscar tu absolución, sino también demandar a Constructora Águila por negligencia y obstrucción de la justicia». En los días siguientes, Carlos oscilaba entre la esperanza y la ansiedad. La perspectiva de limpiar su nombre era alentadora, pero revivir el accidente lo inquietaba. En Constructora Fénix, Carlos decidió ser transparente sobre los nuevos desarrollos. En una junta con la doctora Vega y el CEO de la empresa, explicó la situación. «Entendemos completamente, Carlos», dijo el CEO después de escuchar atentamente. «Tienes nuestro total apoyo en esta batalla. Tu integridad fue una de las razones por las que te contratamos, y esto solo refuerza nuestra decisión». El apoyo de sus nuevos empleadores fue un bálsamo para Carlos, dándole fuerza para enfrentar los desafíos que vendrían. A medida que el caso tomaba nuevos giros, los medios comenzaron a interesarse nuevamente en la historia. Periodistas intentaban contactarlo, buscando declaraciones y entrevistas. Carlos, orientado por su abogado, se mantuvo discreto, enfocándose en su trabajo y en la preparación para el juicio. Una noche, después de un largo día de trabajo y reuniones con el equipo legal, Carlos decidió hacer un desvío en su camino a casa. Sus pasos lo llevaron al bar donde, meses atrás, un extraño llamado Alejandro le había tendido la mano cuando más lo necesitaba. El bar estaba tranquilo, con solo algunos clientes dispersos. Carlos se sentó en el mismo banco de antes, una sonrisa nostálgica en sus labios. «Un tequila, por favor», pidió al cantinero. El hombre, reconociendo a Carlos de inmediato, abrió una amplia sonrisa mientras servía la bebida. «Vaya, si no es el señor del milagro navideño. Veo que las cosas realmente cambiaron para usted». Carlos asintió, girando el vaso entre sus dedos. «Mucho, y gran parte de eso se lo debo a Alejandro, aquel señor que estaba aquí esa noche». «¿Viene con frecuencia?». El cantinero se rascó la barbilla, pensativo. «¿Don Alejandro? Hace tiempo que no lo veo por aquí. Sabe, después de aquella noche,
Le dije que probablemente nunca más lo vería a usted ni al dinero de vuelta. Me alegra admitir que estaba equivocado. Carlos sonrió, recordando la bondad del extraño. Bueno, si lo ve, por favor dígale que lo estoy buscando. Tengo una deuda que saldar y mucho que agradecer. Mientras saboreaba su bebida, Carlos reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Con su nuevo empleo y salario estable, finalmente pudo cumplir sus promesas. En las últimas semanas, había visitado a cada miembro de la familia a quien le debía dinero, pagando sus deudas con intereses y gratitud. La expresión de sorpresa en el rostro de su hermana Elena cuando apareció en su puerta con un cheque aún lo hacía sonreír. Carlos, esto no es necesario, había dicho ella, pero él insistió. Sí lo es. Una promesa es una promesa, y ya es hora de que cumpla las mías. Cada deuda pagada era como un peso quitado de sus hombros, cada abrazo de reconciliación un paso hacia la reconstrucción de los lazos familiares que temía haber perdido para siempre. Terminando su bebida, Carlos dejó una propina generosa y se levantó para irse. El cantinero lo llamó. Señor, si me permite decirlo, es bueno ver a alguien transformar su vida así. Don Alejandro estaría orgulloso. Carlos sonrió agradecido. Gracias, y ¿sabes qué? Creo que él ya sabía que lo lograría. Saliendo del bar, Carlos sintió una renovada sensación de propósito. Alejandro, donde quiera que estuviera, había creído en él cuando nadie más lo hizo. Ahora, con la verdad sobre el accidente saliendo a la luz y su vida volviendo a encarrilarse, Carlos estaba determinado a honrar esa confianza todos los días. Llegando a casa, miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. Mañana sería otro día de lucha, de preparación para el juicio que podría finalmente limpiar su nombre. Pero esta noche, se permitió un momento de paz, agradecido por el camino que lo había traído hasta aquí y esperanzado por el futuro que se desplegaba ante él. El viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez en años, Carlos se sentía verdaderamente listo para enfrentar lo que viniera. A la mañana siguiente, Carlos llegó temprano a la oficina, decidido a mantener su enfoque en el trabajo, a pesar de la creciente presión del caso judicial. Al entrar a su oficina, encontró un sobre en su escritorio. Era del departamento jurídico de Constructora Fénix. Con el corazón acelerado, abrió el sobre. Era una carta del CEO, reafirmando el apoyo total de la empresa durante el proceso judicial y ofreciendo los servicios de su equipo legal para auxiliar en la defensa. Carlos sintió una ola de gratitud y alivio. Este gesto de confianza significaba más para él de lo que cualquiera podría imaginar. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividades. Durante el día, Carlos se dedicaba intensamente a los proyectos de Constructora Fénix, determinado a demostrar su valía. Por las noches, se reunía con su abogado y el equipo legal, preparándose meticulosamente para el juicio. A medida que la fecha del tribunal se acercaba, la ansiedad de Carlos crecía. Una tarde particularmente tensa, decidió hacer algo que venía posponiendo desde hacía años, visitar a la familia de Miguel Ortiz, el trabajador que había perdido la vida en el accidente. Con el corazón pesado, Carlos se dirigió a un modesto barrio en las afueras de la ciudad. Se detuvo frente a una pequeña casa de ladrillo expuesto, respiró profundo y tocó el timbre. La puerta fue abierta por una joven mujer, cuyos ojos se agrandaron al reconocerlo. «Señor Rivera», dijo ella, su voz una mezcla de sorpresa y aprensión. «Sí, soy yo», Carlos respondió suavemente. «Tú debes ser María, la esposa de Miguel. ¿Puedo hablar contigo un momento?» María dudó, pero luego asintió, invitándolo a entrar. La sala era sencilla, pero acogedora. Fotos de Miguel sonriendo adornaban las paredes, y en un rincón, un niño de unos 5 años jugaba con bloques de construcción. «Este es Juan, nuestro hijo», María dijo, notando la mirada de Carlos. «Nació 2 meses después del accidente». Carlos sintió un nudo en la garganta. «María, vine aquí para decirte lo mucho que lamento todo lo que pasó. No hay palabras que puedan expresar mi pesar por la pérdida de Miguel». María lo observó por un largo momento antes de hablar. «Por mucho tiempo, lo culpé, señor Rivera. Lo culpé por la muerte de mi esposo, por el dolor que nuestra familia sufrió. Pero con el tiempo entendí que usted también era una víctima en esta tragedia». Sus palabras tomaron a Carlos por sorpresa. Había esperado enojo, resentimiento, no comprensión. «Escuché sobre las nuevas evidencias», María continuó, «sobre cómo la empresa ocultó información. Miguel siempre hablaba bien de usted,
¿sabe? Decía que era un jefe justo, que se preocupaba por la seguridad de los trabajadores. Carlos no pudo contener las lágrimas que comenzaron a correr por su rostro. Debía haber hecho más. Debía haber verificado todo personalmente. La responsabilidad era mía y fallé. María se levantó y, para sorpresa de Carlos, tomó sus manos entre las suyas. Lo que pasó fue una tragedia, señor Rivera. Pero culparse eternamente no traerá a Miguel de vuelta. Lo que podemos hacer ahora es asegurarnos de que la verdad salga a la luz, para que otras familias no sufran como nosotros sufrimos. En ese momento, el pequeño Juan se acercó, mirando con curiosidad a Carlos. María sonrió tristemente. Juan, este es el señor Rivera. Trabajaba con tu papá. Carlos se arrodilló para quedar al nivel del niño. Hola, Juan, tu papá era un hombre muy valiente y trabajador y estaría muy orgulloso de ti. Juan sonrió tímidamente, ofreciendo a Carlos uno de sus bloques de construcción. El gesto, tan simple e inocente, conmovió profundamente a Carlos. Era como si, en ese momento, un ciclo de dolor estuviera comenzando a cerrarse. Al salir de la casa de los Ortiz, Carlos se sentía emocionalmente exhausto, pero también extrañamente en paz. La visita había reafirmado su determinación de luchar no solo por su propia redención, sino por la justicia que Miguel y su familia merecían. En el camino de regreso a casa, Carlos hizo una parada impulsiva en una juguetería. Compró un set completo de bloques de construcción, el más elaborado que encontró. Adjuntó una tarjeta que decía simplemente, para Juan. Para que puedas construir el futuro que tu papá soñó para ti, Carlos Rivera. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Carlos reflexionó sobre el día. La visita a la familia Ortiz había sido dolorosa, pero también catártica. Por primera vez en años, sintió que tal vez, solo tal vez, podría empezar a perdonarse a sí mismo. Con la fecha del juicio acercándose rápidamente, Carlos sabía que los días siguientes serían cruciales. Pero ahora, tenía una nueva fuente de fuerza. No estaba luchando solo por sí mismo, sino por Miguel, por Juan, por María, y por todos aquellos afectados por la tragedia. Mientras cerraba los ojos, Carlos hizo una promesa silenciosa. Independientemente del resultado del juicio, dedicaría el resto de su vida a hacer que la industria de la construcción fuera más segura. Era lo mínimo que podía hacer para honrar la memoria de Miguel y la confianza que María había depositado en él. El sonido distante de sirenas en la ciudad dormida arrulló a Carlos en un sueño inquieto, pero determinado. Mañana sería otro día de lucha, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente preparado para enfrentarlo. El día del juicio finalmente llegó. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México estaba repleto de periodistas, familiares de las víctimas y representantes de la industria de la construcción. Carlos, vistiendo su mejor traje, entró en la sala de audiencias con una mezcla de nerviosismo y determinación. El juicio comenzó con las declaraciones de apertura. El fiscal, Dr. Gómez, presentó un caso sólido, responsabilizando a Carlos como gerente por el accidente. Cuando llegó el turno de la defensa, el Dr. Ramírez se levantó con calma. Señoras y señores del jurado, comenzó, lo que veremos hoy no es solo el juicio de un hombre, sino la exposición de un sistema corrupto que puso las ganancias por encima de las vidas humanas. En los días que siguieron, una serie de testigos fueron llamados. Ex colegas de Carlos testificaron sobre su dedicación a la seguridad. Expertos en ingeniería explicaron cómo los materiales defectuosos habían sido la causa principal del colapso. El momento crucial llegó cuando el Dr. Ramírez presentó los correos electrónicos recientemente descubiertos. Los mensajes, proyectados en una pantalla grande para que todos los vieran, revelaban claramente que la alta dirección de Constructora Águila estaba al tanto de los problemas con los materiales, pero optó por ocultárselos a Carlos y a otros gerentes de proyecto. Un silencio atónito cayó sobre la sala cuando se exhibió el último correo electrónico, un mensaje del CEO ordenando explícitamente que esta información se mantuviera en secreto para evitar retrasos y costos adicionales. El testimonio de Carlos fue el punto culminante del juicio. Con voz firme, detalló los eventos que llevaron al accidente, su lucha en los años siguientes y su determinación en buscar la verdad y la justicia, no solo para sí mismo, sino para todas las víctimas. Cargaré con el peso de aquel día por el resto de mi vida, concluyó Carlos, mirando directamente al jurado. Pero hoy, pido no solo mi absolución,
sino justicia para Miguel Ortiz y todas las familias afectadas por esta tragedia. Después de días de testimonios, el jurado se retiró a deliberar. Cada minuto se arrastraba como un juicio aparte. ¿Será que la verdad finalmente prevalecerá?, pensó, tratando de ignorar el sudor frío en sus manos. En el caso del Estado contra Carlos Rivera, leyó el juez, el jurado encuentra al acusado inocente de todos los cargos. Un murmullo recorrió la sala. Carlos cerró los ojos, sintiendo un alivio indescriptible. Pero el juez no había terminado. Además, con base en las evidencias presentadas, este tribunal ordena una investigación inmediata sobre las prácticas de Constructora Águila y sus ejecutivos. En los días que siguieron, la decisión del tribunal dominó los titulares. Constructora Águila enfrentó una avalancha de demandas e investigaciones. Varios ejecutivos fueron acusados de negligencia criminal y obstrucción de la justicia. Para Carlos, la absolución fue solo el comienzo de un nuevo capítulo. Utilizó su experiencia y nueva posición en Constructora Fénix para liderar una iniciativa de reforma en las prácticas de seguridad de la industria de la construcción. Su trabajo comenzó a ganar reconocimiento nacional e internacional. Un año después del veredicto, Carlos recibió una invitación inesperada. La Universidad Nacional Autónoma de México quería que diera una conferencia sobre ética en la ingeniería. De pie en el podio, mirando a una sala llena de jóvenes estudiantes ansiosos, Carlos sintió el peso de su jornada. La ingeniería no se trata solo de construir estructuras, comenzó. Se trata de construir confianza, integridad, y sobre todo, de proteger vidas. Mientras hablaba, Carlos vio rostros familiares en el público. Su familia estaba allí, incluyendo a Elena, que ahora lo miraba con evidente orgullo. María Ortiz y el pequeño Juan también estaban presentes, habiéndose convertido en aliados cercanos en su misión de mejorar la seguridad en la construcción. Concluyendo su conferencia, Carlos compartió una reflexión final. Cada desafío que enfrentamos, cada caída, es una oportunidad de levantarnos más fuertes, más sabios y más comprometidos con lo que es correcto. Nunca subestimen el poder de una segunda oportunidad, ni la responsabilidad que viene con ella. Después de la conferencia, mientras conversaba con los presentes, Carlos notó a un hombre mayor parado discretamente al fondo de la sala. Su corazón dio un salto al reconocer el rostro familiar, era Alejandro. Disculpándose, Carlos se apresuró hacia el hombre, pero cuando llegó al lugar donde lo había visto, Alejandro había desaparecido. Mirando alrededor, confundido, Carlos vio solo un pedazo de papel doblado en el suelo. Al abrirlo, leyó una sola frase. Cumpliste tu promesa, ahora, sigue construyendo un futuro mejor. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa en el rostro, Carlos guardó la nota en su bolsillo. Su jornada de redención estaba completa, pero sabía que su verdadero trabajo apenas comenzaba. Con renovada determinación, se volvió hacia su familia y amigos, listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer, siempre recordando que cada día era una oportunidad de hacer la diferencia. Déjame un comentario diciendo qué te ha parecido este vídeo. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.